Poder global, poder espacial. Samson Williams, Universidad de New Hampshire, Franklin Pierce School of Law, Estados Unidos. Christopher Hersey, fundador y CEO de OSA Consulting, LLC, Estados Unidos. Moderadora, Megan Carpenter, decana de la Universidad de New Hampshire, Franklin Pierce School of Law, Estados Unidos. Good morning, everyone. Buenos días. Quiero darle las gracias al comité de ACP por todo lo que han hecho para poder armar una conferencia fenomenal hoy. Y a todo el mundo, y especialmente a Pablo, que ayudó tanto para poder hacer la logística de este panel. Franklin Pierce está tan feliz de ser el socio académico de ACP, y yo pienso que estamos creciendo en tantas formas para los que quieren conseguir una maestría o un USDG. Por favor, entren a la página de ACP para poder tener más información sobre las becas. Como se mencionó, mi nombre es Megan Carpenter y es un gran gusto poder darles la bienvenida a este panel que me da mucha oportunidad para comentarios interesantes. Y quiero decir que el panel es excelente y abordamos áreas que evolucionan muy rápido en la ley espacial y los temas alrededor de propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual debe empujar la innovación en teoría, y esta es la siguiente frontera. Estoy muy emocionada de moderar la discusión de hoy con dos emprendedores increíbles que están al frente de la innovación en este mundo, Samson Williams y Chris Hersey. Y para poder comenzar con nuestro panel en el día de hoy, debido a que este es el primer panel del último día de la conferencia y quizás la gente necesita un poquito de proceso para despertarse, me pareció que podemos comenzar con un par de chistes, y soy mala diciendo chistes. Así que usé la ayuda de ChatGPT. ¿Por qué el cohete fue a la fiesta? Dice. Porque quería pasarla explosivamente. Quería pasarlo bomba. Y este es el último. ¿Por qué los científicos no confían en los átomos en el espacio? Porque los átomos se meten en todo, están en todo. Así que siempre el espacio ha capturado nuestra innovación, desde las caricaturas al final de los 1800, a lo largo de programas de televisión de fantasías y en agencias gubernamentales como NASA. Han remoldeado mucho de esto y cómo manejamos las empresas, y Latinoamérica es un jugador incrementalmente más grande o crecientemente más grande. Brasil y el trabajo de México en Salt Lake, y también colaborando con proyectos ambiciosos a nivel internacional. Hay mucha oportunidad. A partir del 2024 vamos a escuchar, y Samson nos va a hablar de esto, pero la economía del espacio está como en $500 mil millones y con mucha inversión impulsando ese crecimiento, y hay muchas preguntas sobre jurisdicción legal, y vamos a hablar un poco de eso durante esta hora. Y las compañías ya no lanzan satélites, están lanzando nuevas tecnologías para exploración o minería de asteroides, o hasta fabricación en ambientes de microgravedad. Y
No nos sorprende que los que trabajan en el mundo legal y lo espacial y lo de innovación es que este tipo de crecimiento dinámico de muchas maneras está llevándonos por muchos retos. O sea, cómo se protegen ideas novedosas en un ambiente donde las reglas todavía se están confeccionando y no sabemos cómo manejar todo eso, cómo nos aseguramos de que la colaboración y al también teniendo innovación, cómo convergen y como región, como Latinoamérica, donde la tecnología avanza igual que en el espacio, a medida que avanza, cómo podemos ver oportunidades. Así que hoy, para poder ayudarnos a repasar estas preguntas, y estoy ansiosa de escuchar por parte de Samson y de Chris. Y yo pienso que esta va a ser una conversación muy interesante, muy provocativa en cuanto a ideas. Así se ve nuestro viaje. Luego de esta presentación se lo voy a pasar a Samson, que nos va a hablar un poquito acerca de la economía general espacial y hablar sobre él va a hablar sobre a qué nos referimos con esto, y luego Chris va a hablar algunas de las implicaciones prácticas y cómo se ven estos siguientes 10 años y qué tipo de implicaciones eso tiene para ustedes y para sus clientes. Samson, si puedes por favor iniciar, gracias. Excelente. Si hago clic aquí en este botón, pasa algo. Ok. Siempre y cuando pase algo mientras yo voy hablando. Allí está. Inicialmente, cuando Megan me contactó, ella me dice, oye, vamos a hablar de cómo para ser un poder global tienes que ser un poder espacial. Eso fue como en abril o mayo de este año y las cosas han cambiado un poco. Como una forma, como un descargo, mi firma ha estado invirtiendo en economías que no existen. Y fue difícil de explicar hasta que yo fui al canal de economía. Pues, yo pensé, ok, si es fácil, ¿no? Es muy fácil invertir en economías que no existen porque en 1537 nadie sabía del Canal de Panamá y unos cientos años más adelante ustedes construyeron el Canal de Panamá. Y bien, mi socio George, él dice esto todo el tiempo, para ser un poder global, el país tiene que ser un poder espacial, eso es un hecho, pero, o sea, si no estás en el espacio, ¿cómo puedes desarrollar poder? Así que nosotros vamos a hablar acerca de dónde estamos en la quinta revolución industrial y hay que ver cómo se ve esta economía y cómo esto entra en ser un poder global y luego un poder espacial y todos los negocios que han sido creados y que van a ser creados a partir de esta economía. Esta es la única diapositiva a la que le tienen que poner atención, los 5 pilares de la economía espacial. Y si tienen una pregunta acerca de esto, eh, Aldo puede levantar la mano. Él fue a la sesión el año pasado, él está muy familiarizado con esto. Así que upstream o hacia arriba, moviéndolo hacia arriba, ¿no? Lanzamiento, llevando los servicios hacia arriba, con satélites que hacen algo excelente, dan datos y bajan los datos. Cualquier persona que ha estado en un avión, todo barco que pasa por el canal tiene un GPS que se pega a un satélite que manda información desde arriba. Y así es como se van rastreando los activos. Y luego mandar un satélite a órbita, como toda persona que le gusta Star Trek entendemos esa parte, y luego es el rol de religión en la economía espacial. Estamos tratando de entender de dónde venimos y si uno ofrece una solución, por lo menos en Estados Unidos, es interesante, pero si uno dice vamos a comprobar que no estamos solos y que Dios no existe, te meten dinero por montón. Y lo siguiente es autonomía, porque todo en órbita es inteligencia artificial. O sea, si tienes un activo de 400, 500 millones de dólares, tiene que poder moverse solo. Así que la autonomía es muy importante en la economía espacial, que casi que no es un pilar por sí solo. De nuevo, poder espacial para poder ser un poder global. El plano político ha cambiado drásticamente. El hombre más rico del planeta ahora se le está llamando ocasionalmente el copresidente de los Estados Unidos. Y al ser una
para poder ser una persona, la persona más rica del mundo, tienes que tener una compañía espacial. No sé cuándo se convirtió en eso, pero parece ser así. Así se ve esta economía espacial. En un plano geopolítico muy interesante. Así que cuando vemos lo que SpaceX está haciendo en Ucrania, cómo se ven las tácticas de guerra actuales, cómo se ve esa quinta revolución industrial. Los drones trabajan mejor cuando te puedes comunicar con ellos y te comunicas mejor desde un satélite en órbita. Así que ahora todo el mundo está tratando de descifrar, ok, hay conflictos en el mundo, qué impacto tienen los drones en el futuro e invirtiendo mucho en recursos porque tienes que tener el software que controla los drones y tienes que fabricar tu propio dron porque si lo consigues de otra persona probablemente la otra persona te puede apagar tu dron y los drones son muy sencillos. Es tecnología de quinta industria, de quinta revolución industrial. Un dron cuesta de 300 a $1,800. Con un helicóptero Apache puedes desplegar 17,000 drones. Porque esto es importante, porque los drones tienen tecnología y si tienes a 17,000 drones operando por un área, ya han visto esto porque los drones han reemplazado a los fuegos artificiales. Esos algoritmos que controlan al dron, allí es donde está el tema. Y es cómo está relacionado esto a la economía espacial, pues tienes que tener un activo en la órbita en altitud para que pueda funcionar el dron debidamente. O sea, tienes que tener poder espacial para poder controlar el dron y de no ser así, no estarás en la quinta revolución industrial para el siguiente siglo. Este Starlink, Elon Musk le donó unos Starlinks a Ucrania en marzo 15. Sabemos que Rusia está gastando 300 a 800 millones de dólares al día en la guerra contra Ucrania. Es difícil saber cuánto ha costado, pero es más o menos lo mismo que Estados Unidos gastó para Afganistán. Muy caro. Y la tecnología en drones se mejora cada día. Los softwares son mejores, son invenciones nuevas y es casi que esta cantidad de la economía del espacio. Solamente ese número es solamente eso, porque se trata de el satélite comunicándose, mandando data. En la quinta revolución industrial hay que tener poder espacial, de lo contrario por ningún motivo puede ser un poder global. Es muy importante tener esto en mente y de nuevo, eso es solamente un aspecto pequeño de la economía global espacial. Tengo un gato con un casco, nunca ha ido al espacio. Es un gato de Amazon, pero solamente yo tengo esta corbata. Esto es parte de ese ecosistema, ¿no? De esa industria del espacio. Así que finalmente, si pensamos en cómo podemos ser un poder espacial ahora que sabes que esta economía espacial existe, y yo debí decir que si esto fuese en 1993 y yo les dijera que en el 2024 iban a escuchar a al Playboy de Consejo General hablando de propiedad intelectual y cómo la industria está en 89 mil millones y que hace más que Netflix y YouTube, me preguntarían, ¿qué es Netflix y YouTube? Pero podemos verlo de forma retrospectiva, así que hablamos de esta economía básica y Chris va a hablar acerca de los detalles. Uno quiere ser un poder espacial y ahora que sabemos que la economía espacial existe y uno piensa, ok, quiero ser un poder espacial, hay que aprender de ello, hay que abordar a los líderes, hay que tener una estrategia de economía espacial. Uno no es dueño de mucho. Si no eres dueño de ningún satélite, hay que pensar en negocios que están monetizando la data y creando algoritmos para ello. Hay que poder tener un plan, buscar a aliados, ya sean de Uruguay, Paraguay o Ecuador, y luego buscar tus derechos espaciales y libertades, porque quizás nunca lo pensaron, libertades espaciales, pero necesitas derechos espaciales y libertades espaciales. Quizás esto suena vago, pero podemos ir a esto de la quinta revolución industrial y luego pasamos a la sexta revolución porque mucho hay sobre infraestructura y Chris va a hablar de esto donde hay compañías privadas que tienen sus propias estaciones, Squibs, no KPMG, Bristol Myers Squibbs, otra compañía grande farmacéutica, GlaxoSmithKline, tienen sus propias estaciones espaciales donde hacen investigación. Y la investigación que están haciendo es pausar el envejecimiento, porque cuando llegas al espacio y solamente vives 80 años, ya,
estás en el sistema solar. Así que la sexta revolución industrial es pausar el envejecimiento. Hay muchos avances que van a venir de eso a nivel biológico y a nivel farmacológico. Cada uno de estos avances nos lleva a ver una serie de temas de propiedad intelectual y, como Mark lo dijo ayer, sobre la industria de pornografía. El tema acá también es moralidad. En Uruguay, cuando alguien descubre el proceso, la secuencia genómica para pausar, si alguien en Uruguay lo consigue poder pausar el envejecimiento, deben ser dueños de la patente o no. Esto es un tema grande y las compañías farmacéuticas van a comenzar a abonarle a esto. Y se lo paso a Chris. No sé si Megan tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, amigos. Primero, antes de comenzar, quiero darle las gracias a la decana Carpenter. Gracias por la invitación y siempre bueno verle. Gracias a los organizadores por invitarme en el día de hoy para darles un poco de información sobre lo que está pasando el espacio global y el poder global. Y quiero entrar en algunos de los temas principales sobre mis antecedentes. Yo he trabajado en la industria espacial por unos 20 años. Comencé como un historiador espacial, pero he tenido una serie de roles en la industria. Notablemente, yo he trabajado para Bob Bigelow, Bigelow Aerospace, una compañía que ya no existe, pero ellos fueron los primeros en mercadear eh, sistemas de habitación expandibles. Y cuando yo estuve allí, yo fui parte del equipo que creó lo que se llamaba el módulo de expansión Bigelow en una estación espacial en el 2015. He tenido otros roles como jefe, punto de contacto en algo que se llama Space World. Es una compañía que quiere tener un show para poder mandar al ganador al espacio. Anteriormente fui el director ejecutivo de X-Launch, que fue una compañía de reserva de misiones, esto de misiones espaciales. Esto fue desde Alemania, porque muchos envíos salen de esta compañía. Y último, pero no menos importante, recientemente, hasta este año, era el jefe de estrategia para una compañía que se llama Rogue Systems. Ellos están trabajando en plataformas de drones autónomos para el espacio. No necesariamente Skynet de Terminator, pero el precursor para poder preposicionar infraestructura en el espacio. Yo tengo mi negocio de consultoría, lo cual he estado haciendo por los últimos 6 años, y también tengo una sin fines de lucro que se llama Core Foundation, que es una sin fines de lucro en Estados Unidos y en Holanda. Tenemos a 30 pasantes, estudiantes de leyes que hacen investigación sobre leyes espaciales, y tenemos algunos productos de investigación enfocado en leyes espaciales. Así que si quieren aprender más de cada ley espacial de cada país, pueden buscar nuestra página web. Bien, permítanme regresar un poco de lo que Samson mencionó, y al hacer esto quiero que entendamos de qué estamos hablando en términos de los activos o la API o las tecnologías que actualmente se están desarrollando o que estarán en el espacio en estos momentos. Primero, quiero saludar a factoriesinSpace.com, que tienen muchas animaciones muy buenas sobre el espacio. Entren a su página web. Me gustan usar sus diapositivas porque realmente resaltan cómo puedes organizar estos activos, desglosarlos y qué hace cada uno. Puede que conozcan el vuelo de humanos, ¿no? Estados Unidos, los rusos, los chinos, lo hemos estado haciendo, pero hay otras organizaciones que entran en viajes de humanos al espacio. Otras compañías puede que manden a una persona cada década. Así que pues la periodicidad de comercio que se puede esperar, pues hay bastante que puede pasar. El transporte de carga y aterrizadores, tienes que poder mandar suministros. Recientemente habrán escuchado que una estación, el CST-100, se atascó en la estación espacial y no podía regresar, y había un poco de tráfico en la estación y no podían mandar humanos. Eso es algo que se está manejando. Tenemos a muchas compañías, ejemplo como Intuitive Machines. Ellos son de robótica. Ellos ya ponen aterrizadores lunares mediante programas de NASA, estaciones espaciales como Axiom y VAST.
Voyager y todas estas compañías que tienen todos estos diferentes tipos de sistemas de habitación y diferentes tamaños. Lo mismo con In-Space Manufacturing, que es hacia donde va todo esto. Lo que quiero resaltar aquí es que si ustedes entienden cualquier tecnología de punta ahorita, seguramente es que nunca ha sido comprobado, nunca ha sido probado en el espacio. Eso por sí solo es una oportunidad muy grande. Y van a poder ver mucho movimiento para poder tener más cargas probadas en el espacio, porque parte del tema cuando hablamos, por lo menos en la forma europea o estadounidense de hacer negocios, las entidades privadas y los gobiernos gastan mucho dinero para que las compañías desarrollen tecnologías, pero no les dan el dinero por eso. Lo que realmente quieren es poder hacer misiones. Y ahorita el problema para las compañías es decir, ok, tengo dinero para tecnologías, pero ¿cómo puedo armarlo en misiones para que el Departamento de Defensa, NASA o ISA o la OTAN puedan querer eso? Y ese es el reto ahorita, es como un segundo valor y tienen como caducidad, como que no tienen hacia dónde ir con todas estas tácticas. Pero ¿de qué se trata? Esto es lo que yo diría que Samsung se refería a esto, la economía en el espacio, una arquitectura muy amplia. Hay compañías individuales, cada una tratando de comprobar cuál será la tecnología que se va a anclar en cada una de las gráficas que ven allí, desde comida espacial, cápsulas de reintroducción, inclusive las no llevadas guiadas por humanos que llevan material farmacológico o farmacéutico para hacer pruebas, pero este es el ecosistema que se está creando, la economía que está creándose ahorita. Hay mucho dinero siendo metido allí por la parte privada, pero lo otro que hay que saber es que el presupuesto de NASA, que es como de 15 a 20 mil millones de dólares al año en la última década, el presupuesto de NASA para poder adquirir esas tecnologías, pues ya esto se igualó, así que la NASA y toda su existencia, 60 años, y ya este presupuesto llegó al nivel de NASA y va a continuar creciendo, así que lo que van a continuar viendo son compañías tratando de incrementar sus tecnologías, pero todavía hay brechas en el mercado. ¿Cómo podemos tener compañías más grandes? Y a la misma vez el gobierno está pidiéndole a las compañías más grandes que tengan tener redundancia y resiliencia. No puedes adquirir todo de un solo proveedor. Elon y SpaceX hace todo muy bien, pero es un punto de falla. Y específicamente cuando estamos hablando de lanzamientos de seguridad nacional. Ok. Fabricación en el espacio. ¿Qué quiere decir esto para ustedes? Fundamentalmente, estas son las plataformas en las que van a estar sus clientes. Lo que realmente va a ser un tema grande hay una variedad de reglas regulatorias que no se han dilucidado en la órbita en Estados Unidos y creo que en Europa también. Si mandas algo, no es una exportación, no es tributado, que es algo único, pero adicionalmente dependiendo de cómo obtuviste el dinero para poder llevar lo que sea que lleves al espacio, los derechos de PI pueden ser asignados a los inversionistas, ¿entiendes? Es una compañía, un holding y aquí hay que tener cuidado, o asignado de vuelta a una entidad gubernamental. Así que si tienes compañías que trabajan con instituciones gubernamentales. Algo que yo he estado haciendo y veo en los últimos 6 años es ver a muchas compañías extranjeras llegan al espacio y quieren saber cómo pueden trabajar con NASA y el Departamento de Defensa. Y hay que establecerte en Estados Unidos una compañía y socios comerciales para poder hacerlo. Eso en los últimos 4 años ha incrementado significativamente y esto es algo muy significativo. La otra parte de esto que define qué puedes lograr en este tipo de ecosistema si no estás familiarizado con control de exportaciones. Así que dije que mandar al espacio no es exportación, pero las jurisdicciones nacionales sí pueden aplicar. Así que hay que tener cuidado con las tecnologías que, digamos, estás asesorando a una compañía que no es de Estados Unidos para que puedan mandar un cohete y asegurarte de que hayan hecho su clasificación para que no tengan algo que se llama ITAR o materiales EAR, regulación internacional de armas o regulaciones de activos o de mercancías. Esto es para que tu negocio pueda hacer negocio y también los derechos de PI, especialmente dependiendo del tipo de inversionista que tengas. Todas estas consideraciones se
juntan en esta infraestructura espacial porque uno piensa, ¿de dónde viene el material? Si lo traes de la Tierra es una cosa, pero si quieres sacar material que ya está in situ, y esto puede ser lo que puedas recopilar en órbita, como Syslinder Industries está haciendo ese trabajo, o a la superficie lunar o de Marte, y quieres utilizar ese recurso in situ. ¿Qué estás haciendo? Estás extrayendo hielo de agua. Y les puedo decir, cualquier tecnología, todo lo que he dicho, hay estudiantes en Palo Alto viendo esto en apuntes, cómo hacer lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, y esos son los retos que muchas compañías tienen. Están tratando de buscar tecnologías de punta, llevarlas al espacio, y estas plataforma, esta gráfica de fabricación en el espacio es el plano donde se van a probar tecnologías. Las misiones y la arquitectura espacial es algo que se va a ir verificando y comprobando, y por lo menos desde la perspectiva de mercado, cuando esto se inserte en misiones, va a comenzar a pasar algo interesante. Y una vez que veas ese ciclo de logística donde llevas algo desde tierra al cohete, lo mandas al espacio, que hagan X, Y, Z y que luego regresen. Luego tienes que pasar por la tiranía de la economía y la logística operacional como lo hacemos ahora. Hoy día mandamos las cosas al espacio a que se boten, no a que regresen, que económicamente hablando no es bueno, y hay que pensar en esto, y estoy emocionado por tener la conversación. Quisiera agregar, hoy día la economía espacial es 500 mil millones, para 2040 va a ser como 4 trillones o billones en español, y hay que pensar en cuánto dinero entra a lo espacial, así que puede ser exponencialmente mucho más grande. Muchísimas gracias, Samson y Chris. Lo que vamos a hacer ahora es que, para poder tener una conversación, pues yo tengo algunas preguntas, y vamos a iniciar con la intersección de propiedad intelectual y la economía espacial, y pensar en cuál es el alcance de propiedad intelectual en tecnologías espaciales y actividades, y cómo puede la API agregar valor a una compañía en este plano espacial. La API es todo desde una perspectiva comercial. No puedes decir, ok, no, ese va a ser un buen testimonio para todo lo que hacemos, de que la API es todo, ¿no? Definitivamente un buen testimonio. Chris dice: sí, cuando el cliente dice cómo podemos madurar X o Y tecnología, por lo menos en Estados Unidos, uno de los pecados capitales, y pasa en Nueva York, es que un ingeniero tiene una idea, no es muy buena, y el primer pensamiento que tienen, van con los de patente primero, los abogados de patente, y con todo respeto, van con el de patente sin entender el mercado, cómo entra el producto en el mercado, y gastan mucho tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto una aplicación de patente que sea exitosa la primera vez. Con ningún cliente de exploración espacial se gastan 15,000 o más para fracasar, y hay un costo de oportunidad. O sea, le puedes pagar a personas para que busquen subvenciones. Hay un punto de inicio para todo el mundo, pero a veces se sobrevalora lo que creen que es la idea. Pero cuando maduras la idea, luego la pregunta es, ¿era hardware o era software lo que estabas desarrollando? Eso cambia la perspectiva. La gente del espacio le gusta mucho el hardware, quieren poder tocarlo, sentirlo, y el software para lo espacial es algo medio nuevo por muchas razones, y me tomaría como una hora explicarlo. Pero basado en eso, lo otro grande que está llegando debido a lo trascendente de esto del hardware y software es derechos de datos, y la intersección con otras reglas, dependiendo de dónde desarrollas la API, ya sea Estados Unidos, puede estar en las reglas de exportación. Muchas compañías europeas diseñan fuera de esas reglas intencionalmente, y para ellos ese es el mercado feliz. Pero el cómo tú navegas, cómo quieres posicionar tu PI,
Eso esta parte distintiva porque pues patentes como patentes es un secreto comercial, sí o no. Y muchas veces, como dije, el problema es que pues son tecnologías que tienen que entrar en arquitecturas y en estructuras de emisión y ahora hay que proteger tu PI cuando trabajas con otros socios y quizás tienes que explicarle al regulador del gobierno o a tu entidad qué es lo que esta tecnología hace y eso es muy importante para los emprendedores con los que trabajo. Yo les digo, ok, entiendes realmente el valor de tu propiedad intelectual y entiendes el alcance de lo que estás hablando. No solamente es el hardware, no solamente el software, no solamente la data. Pero hay que pensar desde un punto de vista de ecosistema, porque cada una de esas cosas va a ser un diferenciador para cada uno de los tipos de inversionista. Y todas estas son cosas que se tienen que defender legalmente de diferentes formas y no son monolíticas. Solo quería agregar a eso que desde el punto de vista del inversionista, usted no es dueño de si no tienes dueño del PI, no tiene una compañía. Empieza ahí. Es fundamental, usted es dueño del PI o va a llegar a alguien y va a hacerse cargo de todo su negocio. Cuando hablamos de derechos de datos, SpaceX envía cohetes al espacio para desplegar satélites. Lo que es importante son los datos, así quién lo usa, quién lo controla, quién tiene acceso. Eso es lo número uno y crucial para la economía espacial, porque todos se emocionan mucho por los cohetes, pero realmente más adelante es quién es el dueño de los datos y quién se beneficia de su monetización. Sí, también se pone súper complicado cuando hablamos de vuelo espacial humano, hablamos ahora de los expedientes médicos de las personas, hay que monitorearlos, un sistema voluntario que maneja NASA, así que la mayoría de los astronautas no optan plenamente por estos programas, pero muchos lo hacen y van a echar para atrás y constantemente son evaluados, le dan la atención de salud gratuita, pero todo el punto es monitorear, digamos, a lo largo del tiempo, si alguien lleva un año ahí arriba, cuál es la tasa de recuperación. Ahora tenemos asunto de privacidad y también tenemos ciencia, así que eso es un equilibrio, sobre todo si queremos ser capaces de proteger la salsa secreta. Pero la otra parte es lo mismo con cualquier cosa que hacemos con la plataforma de internet como Facebook y todos estos datos con respecto a uno y de los usuarios. Lo interesante realmente trabajando con Spaceo es que estamos viendo el ecosistema de datos, diferentes tipos de personas. Y es interesante la diferencia entre las personas que interactúan que están interesados en el espacio, medio interesados y no interesados en el espacio, pero si le damos a la gente suficiente información o interés en algo que repunta, pero nuevamente cada vez que pasamos por el ciclo es más y más datos sobre entender y por qué es importante. Porque el asunto de la industria espacial con respecto a otras economías es que somos muy pequeños todavía. Cuando escuchamos de algo en el espacio hay como un blip. Apuesto que no sabían que el primer comercial se llamaba actividad extravehicular por parte de una persona privada, Jerry Eisman, hace un par de meses y eso el medio desapareció en los medios. Eso por sí solo es un avance enorme en el espacio cuando pensamos en cómo manejamos estos datos y los clientes. Estas son cosas que son muy importantes en la evaluación de lo que podemos lograr en el futuro. Muchas gracias a ambos y me gustaría tocar algo de que surgieron en los comentarios. Que por un lado, Chris, usted está diciendo que ha visto compañías gastar $50,000 para tratar de conseguir patentes, pero ha visto que las patentes no han sido exitosas en algunos casos. Y por otro lado, tenemos la perspectiva que a menudo surge que si usted no es dueño de su PI no tiene nada y PI es todo. Es el dilema clásico del empresario, cómo gastar recursos, sobre todo nuevas tecnologías e innovaciones que pueden poner en duda nuestros marcos convencionales de PI. ¿Cómo establecemos este equilibrio? ¿Cómo asesorarían como abogados que asesoran a los clientes sobre este tipo de temas que son muy reales? Bueno, le voy a dar un muy buen ejemplo porque estaba en medio de todo esto hace 10 años. Habrán visto en las noticias hace unos 10 años que la minería de asteroides iba a ser enorme. Los recursos planetarios, había una infusión de $50 millones de la Agencia Espacial de Luxemburgo. En 3 o 4 años esa compañía desapareció. Lo interesante es que hay muchas otras compañías que siguieron el paso sobre la astrominería.
pensando también de que, bueno, como dijo Samson, cuando tratamos de hacer crecer crecer con una economía que no exista, tenemos que movernos de espacios de dirección. Muchas de las compañías de asteroides tienen un buen ejemplo de esto porque desarrollaron sistemas de propulsión y sistemas de sensores que van a instalar para identificar asteroides y acercarse a ellos y cuando no podían hacer su trabajo a nivel de minería de asteroides, eh, se van en bancarrota o se van a una nueva compañía con un nuevo grupo de inversionistas y de los noventas hasta Bezos y Bigelow y Elon surgieron, así fue como avanzó todo. Todos tomaban sus ideas, la movieron un poquito hacia adelante para que hubiera valor constante y así es como logramos un montón de estos productos interesantes, como Spaceship One, que ganó el premio X hace 20 años por ser el primer avión espacial comercial de ir y volver del espacio 2 veces en forma exitosa. Ayer fui al canal, muy interesante, porque nuevamente estaba pensando, no, esto no se puede hacer, y un gringo dijo, pero tú tome la cerveza y yo lo construyo. Y primero tenían que superar fiebre amarilla y malaria, que fue lo que encontraron los franceses, así que para construir el canal había que hacer investigación biológica y tal vez eso salvó más vidas, identificar el vector de fiebre amarilla y malaria más que nada. ¿Y qué tiene que ver con el espacio? Es en torno a este giro. Y, y se dijo esto anteriormente, que inicialmente van a ser fabricación en el espacio, pero para hacer eso tenían que desarrollar una unidad de procesamiento y conversión de energía y se está vendiendo como pan caliente y hay gente que en el espacio tienen idea de cuál va a ser la recompensa, pero para hacer eso tienen que desarrollar una tecnología para llegar a drones y sistemas autónomos. Aquí es donde PI siempre surge porque no es solamente el estado del arte, sino el arte de lo posible. Hay, incluso si fracasan, esto crea una biblioteca de logros que otras empresas llegan y dicen, hey, entiendo que usted no le fue bien con esto, pero creó todos estos PI de productos nuevos en el camino y queremos usar eso. Y creo que aquí es donde el futuro del espacio tras de iteración. Sí, hay muchos fracasos, pero también hay éxitos. Y voy a terminar porque estoy enamorado con el canal de paso. Y es que pusieron barcos de 1300 metros por el canal, ahora eliminaron las mulas, las locomotoras que los jalan y dicen que tienen remolcadores, que jalan las naves por el canal. Y digo, ¿cómo funciona eso? Ese el remolcador es una obra de ingeniería, porque es más pequeño, relativamente más pequeño que la nave, y cómo puede qué patentes se sacaron para el remolcador. Cuando estamos en el espacio estamos viendo el objetivo final. Vamos a ocupar Marte, vamos a tener ecosistemas en la Luna, presencia en la Luna. Todo eso requiere una variedad de ingeniería y PI para poder llegar a eso. Hablando de tecnologías prácticas, cuando pensamos en tecnologías espaciales que están en la avanzada de la innovación, ambos de ustedes podrían compartir ejemplos de una tecnología de punta en compañías que hayan trabajado de alguna forma en que PI haya apoyado o haya puesto en duda la innovación. Un buen ejemplo es Bigelow Aerospace. La tecnología de NASA de los 80, que el programa Transat fue un programa que es un programa anterior de los 60 que estaba trabajando NASA con Michelin para hacer estaciones espaciales de caucho. Querían ver si eso iba a ser práctico. La respuesta es no. Muy mala idea. Y la idea surgió porque cuando pensamos en qué se requiere para subir algo al espacio, se necesita mucha energía y solamente hay solo hay una cierta cantidad de cohetes en el planeta capaces de subir al espacio cosas de cierto tamaño. No me acuerdo cuántos vuelos tomó al transbordador espacial para construir la estación espacial, fueron más de 20 vuelos. Así que llevar esta tecnología donde NASA ha desarrollado algo que podemos inflar o expandir o ampliar y poner la atmósfera adentro una vez que esté en órbita,
en su estado comprimido es que va a ahorrar volumen y masa potencialmente y lo podemos poner en un cohete que sea lo suficientemente grande para enviar al espacio algo de ese tamaño. Y lo interesante es que cuando Bigelow negoció esto, de hecho pagó por las regalías de NASA para hacerlo. Llegó al punto donde puso demos en el espacio en 2005-2006, como mencioné anteriormente, y después en el 2015 fue el BEAM. Pero si van y ven compañías como Thin Red Line, Sear Aerospace, Max Space y otras, empezarán a ver de que todos se parecen a Bigelow Habitats. Parte de la razón es que muchas de esas patentes ya vencieron y ahora todos están utilizándolas. Y Bigelow nunca fue capaz de comercializar esa tecnología plenamente para sus operaciones en marzo del 2020 con COVID, que todo estaba cerrando, y nunca volvieron a resurgir. Es una de esas cosas donde un multimillonario se llevó los juguetes del patio de juego a la casa, pero el legado continúa y vemos esto en muchas compañías que toman este concepto porque es un concepto sensato. Porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es una lata de ese tamaño y a veces si, si lo llenan la mitad el cohete, o sea, el hábitat no va a encontrar, nunca va a entrar dentro del cohete y no lo van a lanzar. Así que hay un problema de factores cuando vamos al espacio y no podemos construir algo tan grande y pesado que no pueda lanzarse. Podemos decir algo sobre el sistema de lanzamiento de NASA que están trabajando en eso ahora, es un concepto similar, pero la forma en que nos vemos hacia el futuro es que la gente ha tenido tantas ideas para el espacio, algunas patentadas, otras no, pero actualmente, como dijo Samson, esto ensayo y error y empujar las cosas hacia adelante, porque lo que es importante de los fracasos, sobre todo en vuelo espacial, es saber qué es lo que no funciona, porque no queremos averiguar en el camino a Marte si hay un fracaso, una falla y se muere toda la tripulación. Estas son las cosas que están pensando la gente, pero muy seriamente. Con respecto a la conversación del hábitat, la razón por la cual queremos tener hábitats es porque queremos hacer eh, investigación médica, farmacéutica y hospitalaria en la órbita. Tiene que ver con tejidos gruesos. Cuando las células están en la gravedad de la Tierra, se comprimen, cuando están en microgravedad se expanden y así y cambia la forma en que funciona la química y cómo se comportan las proteínas. Ese trabajo ha sido útil para terapia genética y CRISP. Ha habido un humano en el espacio constantemente en los últimos 22 años en la Estación Espacial Internacional, así que ese hábitat que están haciendo ahí, no están mandando datos hacia abajo y ya, constantemente están haciendo investigación médica, biológica, porque nuevamente si quieren ir a Marte, tienen que saber cómo van a mantener a una persona saludable. El espacio los quiere matar, hay mucha radiación, vamos a estar aislados, ¿cómo los alimentamos? No sé si Nicolás de BioInvest está aquí, porque su compañía está en Paraguay y hacen la ingeniería y patentes para todos estos trigos y alimentos modificados. Eventualmente van a ser parte de la economía espacial, porque cómo cultivamos comida en la órbita, porque no hay astronauta que quiere ir a Marte y comer pasta de diente 4 años. No funciona así. Es aquí donde estos ejemplos de sí es para hábitat, pero ¿qué hacemos en el hábitat? Es la investigación médica y biológica, por eso estoy muy emocionado sobre el espacio, porque eso son puras cosas nuevas, no es, no es el estado del arte, sino el arte de lo posible, porque cuando combinamos autonomía e investigación biológica en órbita, todos tienen una supercomputadora de 2 libras sobre los hombres, de los hombros y no podemos repararla ni modificarla en el espacio porque eh, el espacio no es la inversión es más adelante, sino que tenemos que ver cómo aletargamos el envejecimiento y en el camino para aletargar el envejecimiento aprendemos sobre demencia, Alzheimer, hipertensión, diabetes. Estamos buscando curas para eso porque queremos aletargar el envejecimiento, porque si queremos el vecino más cercano que es Alpha Centauri con la tecnología actual nos va a tomar 500.000 años para llegar ahí. No sé si vieron Interstellar, esa es la idea, poner a alguien y mandarlo dormido y pausarle la vida lo más posible. Sí, suena de locos, pero todos llegamos aquí volando a algún lado. Nos subimos en una lata de aluminio de 250
toneladas y nos fuimos a 500 millas por el océano, por arriba del océano. Decían que el canal de Panamá era imposible. Tomó cientos de años para desarrollar la tecnología para hacerlo posible. Yo no creo que tome 350 años para desarrollar la infraestructura para de hecho poder intentar pausar el envejecimiento. Usted mencionó la Estación Espacial Internacional y todo este tema del que estamos hablando es que la colaboración internacional va a ser crítica. Eso nos trae temas de jurisdicciones y cómo aplicamos las leyes en el espacio y cómo colaboramos unos con otros. Yo sé que Chris tienes anécdotas y perspectivas interesantes para compartir sobre jurisdicción. Me gustaría escuchar tus ideas. Bueno, soy abogado espacial, no soy abogado de PI. Cuando se trata del derecho espacial, si no está familiarizado, ¿cuándo se activa? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que estamos hablando es la forma en que el sistema de tratados y sistema regulatorio que tenemos un objeto espacial. Este objeto espacial puede ser tecnología de algún tipo, puede ser un cohete o un hábitat. Y, disculpe, tenía dos preguntas distintas ahí. Sí, una es que pensando en la colaboración internacional se promueve o no promueve por temas de que, bueno, que ley aplica, sobre todo en la Estación Espacial Internacional. Sí, perdón, se me había olvidado la parte de la colaboración. Bueno, cuando se trata del espacio, voy a decir lo que tengo de la perspectiva norteamericana. La forma en que funciona esto es que, al igual que la aviación, si están familiarizados con esto, si usted va en una cápsula, una vez que se cierra la escotilla, la ley federal norteamericana cesa, es ley penal, control de exportaciones, derecho civil, o sea, todos los que están en esa cápsula tuvieran una disputa, la ley norteamericana regiría. Pero digamos que resuelven su disputa en forma amigable en su camino en la Estación Espacial Internacional y atracan ahí. Pueden atracar del lado ruso o el americano. Digamos que atracan el lado norteamericano para hacerlo más simple, dependiendo de las nacionalidades de los astronautas que están saliendo. Nuevamente, una vez que entran en el hábitat norteamericano, todavía están sujetos a la ley federal norteamericana, pero una vez que entran al hábitat europeo, hay un conjunto de reglas distintos. Por ejemplo, en el lado legal y criminal, Europa tiene una regla centrada en la víctima si hay algún delito en la Estación Espacial Internacional. Y lo mismo con los rusos, así que si usted va al módulo ruso como norteamericano y comete un delito en el módulo ruso, va a ser juzgado en Rusia. Si un ruso entra al módulo norteamericano, va a ser lo mismo, va a ser juzgado en Estados Unidos. Si va el módulo europeo, dependiendo de la nacionalidad del ciudadano. Bueno, eso puede cambiar a medida que tengamos más sistemas de habitación comercial, porque ahora las compañías que están viendo a poner esas cosas en el espacio son Estados Unidos, con excepción de China. Si van a la estación espacial china, van a estar sujetos a la ley china. ¿Qué significa esto en general para la colaboración? Si vemos a los documentos fundacionales y el acuerdo intergubernamental de la Estación Espacial Internacional, han cubierto todo. Dicen, si ocurre un delito en la estación, esto es lo que ocurre. Si hay un invento en ISS, esto es lo que ocurre. Ahora estamos hablando acerca de una entidad gubernamental que está estableciendo estas reglas regulatoriamente. Ahora tomamos esta idea a una estación de Axiom, tiene unas reglas distintas, así que tiene que leer un contrato de vuelo humano espacial y les van a dar un precio. Ahí tienen que tener cuidado porque qué están cediendo o qué le están dando ellos a ustedes para poder apoyar su PI haciendo algo en tierra. Así que en términos de colaboración, pienso que desde la perspectiva comercial, la estación Axiom y todas estas entidades comerciales quieren que todo el mundo suba y que todos lleven sus inventos y ideas y pensamientos y probarlos en el espacio. Quieren su dinero, les puedo decir eso desde ya. Lo interesante que va a ocurrir es que la estación internacional, todo el volumen del ISS, esos suministros, una vez que cesan, que no van a ser rellenados por los sistemas de habitación actuales porque están diseñados para ser más pequeños. Dando perspectiva, la estación espacial es del tamaño de 3 campos de fútbol, es enorme, pero estos sistemas de habitación son de un cuarto, un tercio del tamaño. Así que cuánto podemos trabajar juntos va a variar porque
También depende si el astronauta es un astronauta del gobierno o comercial. Así que todas estas cosas pueden afectar la forma en que empezamos de las reglas legales y la asignación o la cesión de derechos de PI. Porque hay una diferencia entre, digamos, si usted va como ciudadano privado y usted quiere hacer un experimento y quiere ser la persona que mueve los botones ahí, bien, ¿qué pasa si usted mete la pata? ¿Correcto? Eso es una consecuencia muy distinta porque posiblemente es su carga, pero si un astronauta del gobierno y aprieta ese botón, ¿cuál es su recurso? Y pasa bastante en la Estación Espacial Internacional, se llama desvíos, hay informes donde la gente ve sus datos y le dice, y la NASA dice esto es basura, ¿qué ocurrió? Y después hace una entrevista con el astronauta y dice, yo hice exactamente lo que estaba escrito, lo hice perfecto, y después van y ven las cintas. Y nuevamente, si usted metió la pata en algo, ¿por qué? Porque si uno está en el espacio, eso afecta a la fisiología de muchas formas distintas que todavía estamos aprendiendo y en particular afecta a la memoria a corto plazo, afecta a los fluidos en su cuerpo. Así que el ejecutar cualquier cosa en el espacio tiene muchas complicaciones de las que hay que estar consciente. ¿Por qué? Porque no queremos gastar $1 millón o 60 millones de dólares para meter la pata y dañar algo, porque va a tomar 2 años más para volver a subir allá e intentarlo nuevamente. Bueno, cuando estamos hablando de la colaboración internacional, solo estamos teniendo una conversación sobre el poder espacial. Las reglas de quién seguimos. Su país es signatario de los acuerdos del armisticio. Esto para nuestros amigos de Ecuador, porque Ecuador va a trabajar con Black Star y en el proyecto Latitude para construir un puerto espacial para enviar vehículos al espacio. Y Chris dice que no van a cumplir con ITAC. Pero bueno, la pregunta es, si estamos hablando de colaboración internacional, ¿a- ¿ante quién quieren arrodillarse? Sobre todo si no tienen presencia especial ni en abogado por sus derechos espaciales. Yo creo que volviendo al canal, me encanta el canal de paso. Los Panamax son sorprendentes. Las compuertas vinieron de Italia. Fueron 8 viajes para traer esas esclusas de Italia. 35 países colaboraron en la ampliación. Ese mismo tema, eso lo mismo debería ocurrir en órbita, no solamente en la superficie lunar, sino que en estaciones espaciales futuras y por supuesto, como dice Samsung, nunca vamos a construir una estación espacial. La ISS, la primera estación espacial, vamos a construir algo como Deep Space 9. ¿Por qué? Porque es más barato y más fácil que ir a Marte. Así que cuando hablamos de colaboración internacional, de paso, hay un montón de ingeniería y países que van a surgir de todo esto, pero la pregunta fundamental es ¿cuáles son los derechos espaciales y cómo abogamos por ellos? Hablando de eso, ¿dónde ven? Y esta va a ser mi última pregunta antes de ver si hay preguntas del público, pero tengo curiosidad en términos de dónde ven oportunidades potencialmente para la región latinoamericana específicamente en los próximos 10 años. Sí, yo pienso que hay muchas oportunidades cuando vemos comparativamente, digamos, Asia, África y Latinoamérica. Lo interesante de Latinoamérica es que obviamente hay muchas oportunidades para puertos espaciales cerca del Ecuador. Desde la perspectiva norteamericana, si yo tengo clientes que puedan venir acá, en vez de mandar toda nuestra carga a Australia, es menos riesgoso. Y todavía hay cosas que tienen que dilucidarse, que no tienen nada que ver con la región, pero sino que tienen que ver con geopolítica. Por ejemplo, los rusos todavía tienen sus cohetes en, en Guyana y no pueden lanzar desde ahí, que es un desperdicio, porque sí necesitamos más puertos espaciales y no puedo enfatizar eso suficiente, no tenemos suficientes puertos espaciales. Tenemos tantos gente lanzadores que quieren hacer cosas, pero fundamentalmente yo pienso que las principales ganancias, sobre todo que me gustaría ver a mí, yo sé que tengo colegas que están trabajando en esto, correcto, es generar capacidades satelitales locales de Latinoamérica, porque hay tanto que debe desarrollarse internamente en cada país para realmente madurar. Sobre todo estamos empezando de la nada, básicamente. Pero fundamentalmente el tener mucho talento, buen talento y buenas ideas, pero ver la Tierra más eficientemente, porque todo esto, Estados Unidos, europeo, estas compañías y norteamericanas
China, India, etcétera, son muy nacionalistas, están viendo a sí mismos y están preocupados de cómo la otra gente va a usar esos datos. Y este es un sistema en el que todos tenemos que incorporarnos ahora, porque necesitamos tener una visibilidad sobre nuestros recursos naturales, tenemos que tener visibilidad de nuestra contaminación, tenemos que tener visibilidad de la vegetación, tenemos que tener visibilidad, esa visibilidad y utilizar esos activos de gran altitud para ayudar al país. Y todos lo han hecho, ese es el modelo que todo el mundo utiliza. Así que me gustaría ver que eso se aplique en todos los países porque pienso que eso es útil, pero aún más importante, mientras más gente trabaje en este tipo de tecnología, más va a llegar a un punto donde vamos a poder tener tecnología realmente avanzada y puede venir de Ecuador o de Botswana o puede venir de Vietnam. No sabemos. No siempre tenemos que pensar de que simplemente va a venir de Estados Unidos o que va a venir simplemente de Alemania o Francia, correcto. Y pienso que ahí es donde estamos como industria y es tan internacional y colaborativo y creo que esa ha sido la parte sorprendente del yo ser parte de la comunidad. Yo viajo internacionalmente mucho y para aquellos que no se han dado cuenta, la ley espacial se lo lleva eh, 60, 70, 6, 7 años y sí, si usted pone 7 personas dedicadas a esto y los mata, bueno, perdemos el 90% de todo el conocimiento al respecto. Tenemos que educar a los abogados que sepan del espacio aparte de sus áreas de pericia porque es crítico entender todas las vicisitudes porque no solamente estamos tratando de entrar al sistema internacional para trabajarlo, sino que también el sistema internacional impone un deber de que hay que pagar para participar, hay que tener la tecnología a nivel local para poder exigir cosas, digamos, de ITU en Spectrum, como ejemplo. Déjenme pausar ahí porque nos quedan apenas 5 minutos y quiero asegurarme de que todos tengan oportunidad de hacer preguntas a Samson o Christian, preguntas que puedan tener también. Así que Fabricio ha estado en los últimos meses pensando preguntas y tiene un listado. Eh, a ver, Fabricio. Muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntas, una para Samson y la otra para Christopher. Las anoté para no olvidarme nada. Para Samson, dado los significantes desafíos económicos y sociales enfrentados por muchos países latinoamericanos, ¿cómo se puede justificar como prioridad la inversión en tecnología especial y qué beneficios puede traer para abordar estas necesidades? Bueno, como dijo Cruz, hay que tener talentos locales y hay que aprender sobre la economía espacial y necesitamos abogados de PI locales. Tenemos gente de China, necesitamos más gente como Alex de Haití, Tina de Curazao, de Trinidad y Kisha de Anguila. SpaceX ya es cliente de ella, así que si están en Sudamérica absolutamente necesitan talento local, de lo contrario llegan norteamericanos y les dicen a ustedes cómo hacer las cosas y tal vez no van a querer eso y necesitamos leyes fuertes de PI que digan, hey, tenemos leyes fuertes de PI para nuestra investigación, nuestros productos, de lo contrario, ¿qué impide que ellos hagan cargo de todo? Otra para Christopher. ¿Cómo pueden los países asegurar los derechos de PI en el espacio exterior, sobre todo en el contexto de colaboración internacional en el desarrollo de tecnología basada en el espacio por parte de compañías privadas? Perdón, hay una parte ahí en la mitad de la frase que no capté, ¿me puedes repetir? ¿Cómo pueden los países asegurar la protección de derechos de PI en el espacio exterior, sobre todo en el contexto de la colaboración internacional en el desarrollo de tecnología basada en el espacio por parte de compañías privadas? Todos son contratos y necesita un buen abogado que conozca esas reglas del PI, esos privilegios y derechos, pero aún más importante, sobre todo si están lidiando con ISER o NASA, hay que hablar con el oficial de contratación y interesante y algo que no saben muchos empresarios, le puede pedir al gobierno que modifique el contrato, solo tienen que pedirlo. En otras palabras, tienen que tener una conversación con ellos para entender de que, bueno, las reglas como están redactadas, tal vez las reglas de compras federales o lo que sea, tal vez su liderazgo dice tenemos que proteger esto y esta regla dice que tal vez tengamos que ceder estos derechos
vamos a pedir excepciones, existen. Y muy probablemente, bueno, ha habido un mayor movimiento sobre ser más permisivo sobre trabajando con NASA. Una ley, creo que es la ley Vidal, que la forma antigua de hacer las cosas es que si realmente no estaban prestando atención, puede que firme y le sea todos esos PI a la NASA y no se da cuenta, pero ahora NASA básicamente tiene que decirle a ustedes que te vamos a dar dinero por X y nos quedamos con el PI, así que hay que estar conscientes, solo para que estén conscientes antes de tiempo quién se va a beneficiar y si ustedes son una entidad comercial particularmente es realmente importante tener esa conversación. Realmente necesitan patente en este momento porque tal vez sería suficiente con secreto comercial, porque nuevamente el pensar de transformar en armamento una tecnología porque y no queremos estar amarrados con licencias de editar. Hay diferentes áreas de la ley que podemos utilizar para proteger o blindar nuestros derechos porque tomamos la negación de algo que tienen que tener en mente. Y sé que estamos concluyendo y solo quiero decir que Estados Unidos gasta 30 mil millones de dólares al año para la Fuerza Espacial, la fuerza, o Space Force, y eso solo existe para proteger la economía espacial, es la única razón por la cual existen. Así que si su país no ha hecho inversión en el espacio, siempre van a ser seguidores, no líderes. Y cuando están haciendo tecnología avanzada, tienen ser oportunidad de ser líder en ese campo, pero tienen que empezar por entender cuáles son sus derechos espaciales y básicos locales. Gracias a ambos nos quedamos sin tiempo pero quisiera que tal vez algunos mensajes prácticos al final para lo público, por ejemplo, los PI en el espacio y cómo se verían sus carreras dentro de 5 o 10 años, que algo que podrían hacer o tendrán que estar haciendo. Bueno, hay un chiste que la astronomía siempre mira hacia arriba, el espacio se dedica a ver las reglas adecuadas y van a variar de país a país. Una de las cosas que aprendí como abogado espacial es que no tiene tanto que ver con saber leer un tratado, sino entender la ley comparativa y esa es gran parte del ejercicio que van a estar lidiando con muchas jurisdicciones distintas. Tal vez tengan una compañía de inversionistas extranjeros que hay que segregarlos porque están en diferentes lados, porque no pueden mirar, no pueden meterse sin licencias gubernamentales, así que pensar qué reglas aplican y asegurarse de que entiendan cuándo se aplican. Yo diría no tengan miedo de usar la imaginación, sueñen, imagínense, planen, implementen. Si fracasan, inténtalo de nuevo, porque todo es el arte de lo posible para la quinta revolución industrial, así que a menudo van a tener conversaciones sobre tecnologías y ecosistemas que no existen, pero sí existirán en los siguientes 30, 40 años. eh, y, y tengo un hijo de 21 meses y hay mucho avance en tecnología, medicina, biología que pienso que puede llegar a ver que seamos inmortales. Bueno, una industria que no va a ir al espacio todavía y ni creo que vaya a subir por mucho tiempo es la industria de entretenimiento para adultos, pero hay un asunto moral y no creo que vaya a surgir jamás. Ya están haciendo bastante lobbying para eso. Bueno, no voy a hablar al respecto, pero quisiera dar las gracias a todos por haber venido estos días y muchas gracias por tenernos aquí y gracias a ustedes también.